Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 12, hoy versículos 7 y 8. Hemos estado avanzando y ya estamos en la parte final del libro, donde vamos viendo cada uno de los episodios por los cuales naturalmente, en su conjunto, los seres humanos tenemos que pasar. Primero la niñez, luego la adolescencia, la juventud, la adultez, toda una vida productiva, una vida de decisiones, enfrentar condiciones y consecuencias, y luego acercarnos para enfrentar la muerte y los episodios posteriores a la muerte en la vida del hombre. Eclesiastés capítulo 12, versículos 7 al 8 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El libro de Eclesiastés ha usado algunos eslogans o frases que se repiten una y otra vez en todo este documento o esta prédica. Recordemos que básicamente Eclesiastés es una prédica, ¿sí?, que el rey Salomón da en público o escribe para mandarle a su hijo Roboam, pero es una prédica y él se autodenomina como el predicador, ¿sí?, el predicador que está exponiendo una prédica. Y dentro de esa prédica hay dos frases que se repiten mucho. Una frase que se repite es vanidad de vanidades. Esa es una de las frases que más repite Jeremías y Salomón en su discurso. ¿Se acuerdan cuántas veces la repite? 37 veces. 37 veces en 12 capítulos. Y la otra frase que va a repetir un poco menos, pero que también es frecuente, es debajo del sol. Entonces las dos frases es vanidad de vanidades, debajo del sol. ¿Qué es entonces lo que Salomón nos quiere enseñar en Eclesiastés? Que todo lo que acontece debajo del sol, es decir, en esta vida temporal, en esta vida inmediata, absolutamente todo es vanidad. Ahora, ¿qué significa vanidad? Según el rey Salomón, vanidad significa no que sea malo, sino vanidad significa que se desvanece, que es efímero, que es pasajero, que aunque sea bueno, rápidamente pierde su valor o pierde su interés o su encanto, se desvanece y termina siendo como un recuerdo que se diluye. A eso se refiere vanidad. El concepto vanidad en Eclesiastés no es un concepto negativo. Recordemos que Salomón no tiene el interés de ser un predicador negativo. O sea, él no tiene como interés mostrarnos que la vida es caótica y que la vida es trágica. Recordemos que más bien Salomón, como investigador y como predicador, lo que quiere mostrarnos todos los aspectos reales de la vida. Y una de las cosas reales en la vida es que todo lo que existe aquí en la vida temporal es vano. Eso es real, eso no es catastrófico, sí, eso no es lamentable, eso no es una situación terrible, no, es una situación real. Y es muy importante porque Salomón tiene como finalidad aterrizarnos en la realidad de la vida y mostrarnos todos los hechos que el hombre persigue, que busca y por los cuales se sacrifica, pero nos dice, aunque eso valga la pena en cierta medida, y aunque eso tenga cierto valor o reputación, al fin del día todo termina siendo vano, es decir, todo se desvanece, ¿sí? Entonces nos habla, por ejemplo, del trabajo. ¿Es bueno trabajar? Claro que sí, necesitamos trabajar. Si no trabajamos no comemos, si no trabajamos no tenemos pues el dinero para el bienestar y para el sustento. Pero al final del día, cuando van pasando los años, no vamos nosotros sacando la conclusión y decimos, ¿y de qué sirvió trabajar tanto? Nos ha pasado. Tanto que me sacrifiqué, tanto que madrugué, tanto que me expuse, tanto que me esforcé, y mire lo que hice, no hice nada, es decir, terminó siendo vano. El rey Salomón también nos habla sobre el estudio. ¿Es bueno estudiar? Claro que sí, es importante estudiar. Ojalá todos pudiéramos tener acceso a buen estudio y a un estudio calificado, pero al final del día, ¿de qué y para qué nos sirve tanto estudio? Recuerda que el rey Salomón dice, termina siendo fatiga, termina siendo cansancio, y a la final no hay mucha cosecha diferente, porque cuando vamos envejeciendo, usted ve ancianos en la calle, usted no sabe si ese anciano trabajó o no trabajó, simplemente es un anciano.
o usted no sabe si ese anciano fue muy estudioso o no muy estudioso, simplemente es un anciano. ¿Y qué decir de cuando uno muere? Cuando uno muere va a la tumba y visiten los cementerios y ahí nos dice, aquí yace un hombre que trabajó mucho. O aquí yace un hombre o una mujer que estudió mucho, o que viajó mucho, o que se sacrificó mucho. Simplemente, ¿qué dice? Fulano de tal año a tal año vivió. No hay un registro en la tumba de los logros que nosotros tuvimos, porque ante la muerte ningún logro prevalece. Ante la muerte lo único que se dice es, aquí yace, aquí murió, aquí fue sepultado. No importa si fue la persona más peligrosa o más haragana, o el más trabajador y más disciplinado, todos vamos para el mismo lugar. ¿Cómo les parece? Y todos terminamos en el mismo estado, en la misma condición. Por eso el rey Salomón nos va a decir por 37 veces, vanidad de vanidades. Y esta es la última vez que lo va a repetir. Imaginémonos que lo que está describiendo aquí Salomón es que están llevando al paciente en la carroza para sepultarlo. Ya se murió. Ya fue joven, trabajó, fue adulto, produjo, se envejeció, se enfermó y ya se murió. Y ahora se muere y lo están llevando para el cementerio, para la tumba. Y lo último que Salomón repite cuando están ya enterrándolo, sepultándolo, es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Es decir, quedó la vanidad en cenizas, o este hombre quedó hecho cenizas o hecho polvo, o mejor, aquí terminó la vanidad de este hombre. Y es una muy buena reflexión la que el rey Salomón nos plantea, porque ¿quién de nosotros no es vanidoso? Todos tenemos muchas vanidades, es decir, muchas ilusiones por nuestro aspecto, nuestros talentos, nuestras capacidades, por de dónde provenimos, lo que hemos podido alcanzar. Sacamos pecho, nos sentimos orgullosos diciendo lo logré, superé, tengo esto, tengo más que tú, me superé más que mi familia, he podido tener estas conquistas y eso es válido, pero eso termina siendo vanidad. ¿Dónde terminan todas nuestras vanidades? En la muerte. En la muerte se van todas las vanidades. Usted puede darse cuidado de su cuerpo muchísimo, pero tarde o temprano ese cuerpo se va descuadrando, se va desfigurando, se va envejeciendo. ¿Y dónde termina todo? En la muerte. Y es muy importante que tomemos conciencia. Por eso el título en esta mañana es Adiós vanidad. Se acabó la vida. Y si se acaba la vida, muere la vanidad del hombre. Porque ya no hay una ilusión más para levantarse, no hay una razón ni un motivo más para seguir. Y porque todo lo que el hombre o la mujer conquista en esta vida, puede que sea mucho lo que conquiste, pues todo termina evaporándose o diluyéndose porque no hay más que hacer. Por eso el rey Salomón une el concepto de la muerte con el concepto de la vanidad. Y es una unión magistral que hace como predicador. Porque él dice, aquí murió alguien, pero ese que murió fue un hombre vanidoso, que tuvo muchas ilusiones, que tuvo muchos sueños, que se planteó muchos trabajos, que se esforzó, se sacrificó, que sufrió, que enfrentó grandes desafíos, pero murió. Y como murió, murió también su vanidad. Y al morir su vanidad, ¿qué queda? No queda nada, ni recuerdos. ¿Sí? Y uno a veces lo dice, por ejemplo, cuando sabe de personas que sufren accidentes o que tienen problemas serios de salud, uno dice, ay, tan vanidoso que era. ¿Sí? Tan cuidadoso de su cuerpo y mire cómo terminó. Porque nos damos cuenta que por más que nos cuidemos o por más que vendamos imagen, tarde o temprano nuestro cuerpo nos va indicando que nos tenemos que preparar para el momento decisivo. Y el rey Salomón nos va a plantear eso. Ahora, me llama muchísimo la atención porque la mayoría de la sociedad o de la humanidad hoy en día dice que cuando uno muere se acaba todo. ¿Recuerdan? La mayoría dice eso, uno murió y se acabó. Y esa es como la idea que tenemos en su conjunto, en el sentido común, pero no es correcto. La Biblia dice, cuando morimos no se acaba todo. Y eso es muy importante, y de hecho eso lo corrobora la ciencia. Y aquí Salomón, que es un científico de la palabra y científico también del conocimiento, y de muchos aspectos de la ciencia de la vida y del universo, nos recuerda,
Recuerden que hay un principio básico de la materia. ¿Se acuerdan cuál es? El principio básico de la materia es que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ese es un principio básico que hoy en día los ideólogos o las ideologías no lo tienen en cuenta porque dicen todo se acaba. Si todo se acaba, estamos en contra de ese principio básico de la materia, porque si el principio dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, entonces cuando muramos no dejamos de ser. Los átomos no se destruyen, dice la ciencia. Los átomos se ordenan, se transforman, se modifican, se organizan de manera distinta dependiendo de la reacción química por la que sean sometidos. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque ese principio, que es un principio de conocimiento académico, está corroborado por la Escritura. Aquí el texto dice, y el polvo vuelva a la tierra como era. Entonces lo primero que nos va a decir es que antes de nosotros ser creados, ¿qué fue creado? La materia o el polvo. La materia, y la materia tiene cantidad de componentes químicos y de minerales, y de esos químicos y minerales y vitaminas o sustancias fue hecho el hombre. ¿Recuerdan el relato de Génesis 2? Tomó Dios pues del polvo de la tierra e hizo al hombre y la mujer y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan ese relato que muchos han dicho que es infantil y que es como un cuento para niños? Ese es un relato de Génesis 2, entonces no es infantil. Es una verdad profunda puesta en lenguaje sencillo. Y las grandes lecciones se ponen en lenguaje sencillo. Y eso es sabiduría, eso no es simpleza. La sabiduría más grande y más elocuente se presenta en pequeñas dosis, en dosis que se puedan entender, porque si se presenta en dosis complejas, nadie la entiende. Y el fin de Dios con su sabiduría no es que nadie entienda, sino que no nos quede duda de que su conocimiento es veraz y que lo que Él está diciendo es real. Y el polvo vuelva a la tierra. Eclesiastés capítulo 12 nos devuelve a Génesis 2. Porque Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todos los componentes de la tierra. Génesis 2 dice: y tomó Dios del polvo de la tierra, o del barro de la tierra, o una porción de tierra o de greda, que es un tipo de tierra o de polvo, y hizo de esa porción o de ese pequeño conjunto de greda o de tierra, hizo al hombre y la mujer y les dio aliento de vida. Pero luego aquí dice: y el polvo vuelva a la tierra como era. Es decir, cuando Dios creó al hombre, la materia preexistente para crear al hombre ya estaba, ya existía. ¿Cuál era la materia prima de la cual Dios hizo al hombre? El polvo o el barro. Pero cuando el hombre o el ser deje de existir, ¿qué pasa con esos componentes que integran el cuerpo humano? ¿Se deshacen, se desvanecen, se desintegran? Dice la Biblia, va a la tierra y se vuelven polvo como era. Es decir, no dejan de existir. Esos componentes minerales, vitamínicos, orgánicos, químicos, no dejan de existir, simplemente la materia sufre una transformación. Y esa transformación significa que la materia continúa y esa materia está en espera de un veredicto final, que es el que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es bien importante, porque si la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma, cuando el hombre muera no se desintegra y se acaba, sino que esa materia constitutiva continúa, y ese diseño de ese ser continúa, y ese plan y ese propósito que Dios tiene con ese ser continúa, y tiene que seguir rindiendo cuentas. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que fuéramos al polvo o a la tierra, nos desintegráramos y se acabara todo? Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cuánto quisiéramos que fuera así? Porque si fuera así no tendríamos que enfrentar juicio final. Y eso sería fabuloso para nosotros que somos culpables, que evadiéramos el juicio porque simplemente se acabó la historia, se acabó con la muerte, aquí se acabó todo. Pero la Biblia dice, no se acaba todo, se acaba una porción de la vida, se acaba una estación de la vida, llegamos a una estación que es la muerte, y se acaba un componente de la vida que se llama la vida temporal.
o la vida bajo el sol, pero la vida en su conjunto continúa. Nosotros quisiéramos que no continuara para no enfrentar el juicio, para no enfrentar la presencia de Dios, para no enfrentar la condenación eterna y para pensar que podemos hacer y deshacer en esta vida sin ningún tipo de consecuencias o de implicaciones. Pero no es así. Génesis capítulo 2, 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿de qué hizo Dios al hombre y a la mujer? Del polvo de la tierra. Entonces, tóquese un poquito su cuerpo. ¿Qué es lo que usted está tocando? ¿Qué es lo que usted encuentra ahí cuando se toca? Es un polvo muy refinado, muy fino, que Dios diseñó para el cuerpo y la vida del hombre, pero eso que tocamos y que apreciamos y cuidamos mucho es polvo, es barro, y va a volver a ese estado natural de volverse barro o de volverse polvo, porque así es el designio de Dios. Y esto es muy importante. Así que nosotros hoy pudiéramos, al recordar este texto, recordar una canción famosa que dice: y volver, volver, volver. Es decir, nosotros tenemos que volver al estado de la materia en el cual existía o existía antes de ser formado el hombre. Y ese es el diseño de Dios. Recordemos que durante todo el tiempo el predicador, que es Salomón, nos ha dicho: vuelvan a Dios. ¿Sí lo escucharon? Vuélvanse a Dios. Si ustedes se vuelven a Dios, yo me volveré a ustedes. Lo decía Jeremías, lo decía Ezequiel, lo decía Isaías, lo dijo muchos de los profetas: vuélvanse a mí. No me vuelvan la espalda, vénganse de frente hacia mí y estemos a cuenta, arreglemos cuentas. Preparémonos para el momento definitivo de la vida, que es la muerte. Vénganse y nos encaramos los dos y arreglamos cuentas, usted conmigo y yo contigo. Si ustedes se vuelven hacia mí, yo me vuelvo hacia ustedes. Pero ¿qué dice la Biblia? El hombre no se vino hacia Dios, sino se volvió contra Dios, y entonces Dios dice: entonces yo me volveré contra ustedes. Y tarde o temprano, aunque ustedes no lo quieran aceptar, tendrán que volverse hacia mí, porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, la muerte es el paso definitivo a través del cual Dios, de manera final, hace que todo hombre y toda mujer se vuelva a Dios. La muerte es una forma de volvernos a Dios. No queremos. No deseamos la muerte, no quisiéramos que nos llegara ese momento, pero es la forma final, natural del diseño que Dios preparó para que nos volvamos a Él y nos enfrentemos al Creador. Entonces, noten, amados hermanos, que es muy importante lo que nos va a decir aquí el rey Salomón a través de Eclesiastés capítulo 12, porque termina por última vez diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es muy importante entender que la mayoría de sociedad hoy en día, de los académicos, niegan la existencia de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Desde la escuela y el preescolar le están enseñando a nuestros hijos que Dios no creó, que Dios no existe y que la creación se dio por evolución. ¿Sí? Y si van a la universidad los bombardean fuertemente con esos conceptos supremamente avanzados, aparentemente académicos y profundos y científicos, pero son falsos, son mentiras, son engañosos, diciendo: Dios no existe, primero. Y segundo, no creó las cosas, sino que las cosas existen al azar. Pero ese hombre que niega la existencia de Dios y el poder creador de Dios no puede crear vida. ¿Han visto hasta ahora algún científico que haya podido crear un átomo distinto de una materia distinta de la existente? ¿Será que algún día un científico lo logrará? Un átomo, que es la partícula más pequeña de la materia, más diminuta, que tiene que verse con microscopio. No han podido crear un átomo. Si no han podido crear un átomo, entonces ¿qué hacen altercando con el que dio la vida? Entonces ellos no pueden crear vida, pero niegan al autor de la vida. Les pregunto, ¿pueden evitar la muerte? ¿Alguien puede evitar la muerte? No. ¿Y saben quién es el dueño de la vida y de la muerte? La vida y la muerte son uno de los poderes de Dios. Dios tiene el poder sobre la vida
y tiene el poder sobre la muerte. Entonces es fácil negar a Dios, pero es imposible negar al poder de Dios que tiene sobre la vida y el poder que Él ejerce sobre la muerte y evitar que esas condiciones o realidades nos lleguen a nosotros. Salmo capítulo 8, versículos 5 y 6. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Esta es una referencia para hablar de que Dios creó al hombre, pero lo hizo un poquito menor que los ángeles. Bueno, no tan poquito. Los ángeles son seres angelicales, seres espirituales, y el hombre es hecho de barro. ¿Cómo les parece la pequeña diferencia? No es tan poca la diferencia, porque los ángeles son seres inmortales, creados para estar en la corte celestial, son cortesanos del rey, y nosotros somos terrícolas, hechos de barro, hechos de polvo, con todas las implicaciones de la vejez, el sufrimiento, las enfermedades, la muerte y el dolor. Entonces no somos un poquitico menor que los ángeles, somos muy diferentes a los ángeles. Esa es una mención un poco llamativa para que pensemos o demos la idea de que no somos tan distintos, y sí somos distintos porque nosotros fuimos hechos de barro. ¿Qué otro ser de la creación fue hecho de barro? No hay un registro. No hay un registro en toda la creación universal de otro ser que sea de barro. Es decir, nosotros somos de una materia única. Somos únicamente de barro. Y eso no es muy bueno. Y eso todavía admite o amerita mucho más interés, porque nos está diciendo que el barro se llenó de orgullo. Porque cuando repite una y otra vez vanidad, o no seas vanidoso, no vivas de lo vano, lo que nos está diciendo, tú que te crees que eres hecho de barro y eres tan orgulloso. No hay ser de toda la creación de Dios más orgulloso que el ser humano. Y no son unos los orgullosos, somos todos. No hay un ser en la creación que sea más orgulloso que el ser humano. A nosotros nos han dicho que el pavo real es el más orgulloso, pues la Biblia dice que es el hombre. ¿Sí? A nosotros nos dicen que el caballo, pero no es el caballo, es el hombre. A nosotros nos dicen que hay animales orgullosos, imponentes, vistosos, pero la Biblia dice que el ser de toda la creación de Dios más soberbio somos nosotros. Por eso el rey Salomón dedica esta prédica o este discurso para decir: vanidad de vanidades, ¿hasta cuándo llegarás? Y aquí luego nos dice: llegó hasta aquí. Cuando se dictamina la muerte de una persona, hasta ahí llegó su vanidad, ahí muere su vanidad, porque el cuerpo reposa, el polvo vuelva a la tierra como era. Es muy importante esto, porque esto es información adicional posmuerte, que nos sirve a nosotros saber y conocer. Y es cuando morimos, el cuerpo va a la tierra. Esa es la consigna. No vuela, no queda en el aire, no se vuelve un ángel, no se vuelve una estrella, no reencarnamos, ni en superior ni en inferior, no le jalamos los pies al que queda dormido en la noche, simplemente vamos a la tierra. Esa es la consigna, ese es el designio de Dios. Todos morimos y tenemos que desintegrarnos en la tierra a través de un proceso natural de descomposición. Esa es una información que no nos gustaría escuchar, porque nosotros quisiéramos pensar que nos pueden poner en un cofre y que ahí permanecemos por infinidad de años. Pues resulta que si no nos llevan rápido a la tumba, al tercer día ya nadie nos soporta. Y al cuarto día hay que llamar a sanidad, porque nadie soporta la descomposición o el grado de descomposición, porque somos polvo. Solo una pequeña herida y se comienza a infectar al segundo o tercer día. Entonces la Biblia nos quiere llamar la atención, porque nos estaría diciendo prácticamente para qué o de qué sirve tanta vanidad en esta vida. O sea, ¿de qué sirve ser tan vanidoso si usted es polvo y se va a volver polvo, se va a desintegrar y se lo van a comer los gusanos? O sea, ¿vale la pena tanta vanidad? O sea, ¿qué sentido tiene la vanidad bajo el sol si no atendemos lo que el rey Salomón nos indicó? Y eso también es importante para que nosotros entendamos que el cuerpo reposa, no queda en el aire, no se desintegra y la vida continúa. Y es lo que nos está diciendo. Entonces,
Entonces recordemos que en Génesis 2:7 la Biblia nos enseña algo que tenemos que recordar y tenemos que enseñar siempre, y es el ser humano es una unidad orgánica o integral, pero compuesta de dos elementos principales o dos componentes principales. Un componente visible o tangible o material y un componente invisible, intangible o inmaterial. El material o el componente visible se llama cuerpo, se llama materia, que es lo que podemos tocar, que podemos ver, huesos, tejidos, órganos. Esa es la componente visible, que es la materia, que es lo que trata el médico, o que es lo que nosotros vemos y cuidamos y es nuestro cuerpo. Pero también tiene un componente invisible, inorgánico, intangible, que se llama alma o espíritu, o que se llama conciencia. La Biblia lo llama de las tres formas. Las tres formas son sinónimos, son adjetivos para referirse a lo mismo. Cuando la Biblia habla de la conciencia, se refiere al aspecto que no se puede ver, pero que existe. Cuando habla del alma, se refiere a ese mismo elemento que no se puede ver, pero existe, o cuando se refiere al espíritu. Cuando leemos Génesis 2:7, lo que nos está diciendo es la materia que Dios tomó de la tierra, que es el polvo, hizo la forma o la figura del hombre, no tenía vida o vida inmortal, o no era un ser viviente, sino era simplemente una figura de barro, pero cuando Dios le sopló en su nariz aliento de vida, lo constituyó un ser viviente, o un ser vivo, o un ser con alma y con espíritu. Entonces tenemos dos componentes. Es muy importante que recordemos eso. Eso lo dice Génesis 2, y aquí nos lo va a corroborar en Eclesiastés capítulo 12. Cuando una persona muere, el polvo va a la tierra. Es decir, lo que nosotros vemos y tocamos va a la tierra. Pero hay un componente que Dios desde el principio nos dio y es por el cual existimos, que es el espíritu. ¿A dónde va el espíritu? ¿Dónde queda? Se desintegra, se muere, se puede cremar el espíritu. ¿Qué se hace del espíritu? ¿Sí? Y la Biblia nos da la respuesta. Y esa respuesta, que es muy sencilla pero didáctica, nos sirve para que tomemos conciencia. Porque lo que está diciendo prácticamente el rey Salomón acá en su discurso es: usted preocupado por la vanidad de este mundo, por cuidar su cuerpo, sus placeres y sus lujos, ¿y por qué no cuida su espíritu? Tenemos dos componentes. ¿Cuál es el componente al que le damos rienda suelta? Al cuerpo. ¿Cuál es el componente al que nos preocupa muchísimo y lo cuidamos muchísimo? Dietas, ejercicio, medicinas, alimento, y no estoy diciendo que eso sea malo. Hay que cuidar el cuerpo, hay que ser responsable con el cuerpo, pero ¿y por qué no cuidamos el espíritu? ¿Por qué solo nos enfocamos en cuidar el cuerpo? ¿Por qué no cuidamos el espíritu con el mismo interés o mayor interés con el que cuidamos el cuerpo? ¿Sí me hago entender? ¿Cuánto dinero usted invierte en el cuerpo? Cuando usted va al supermercado a hacer el mercado, ¿usted hace mercado para el cuerpo o para el espíritu? Para el cuerpo. Entonces ahí todo eso súmeselo al cuerpo. Cuando va al médico, todo lo que paga por la medicina y por los tratamientos y consultas, ¿a qué se lo invierte? Al cuerpo. Cuando va a la tienda a comprar ropa, ¿para qué compra su ropa? ¿Para el espíritu o para el cuerpo? Cuando va al gimnasio, cuando hace deporte, cuando pasea, ¿qué es lo que quiere? Que su cuerpo se relaje y que se distraiga. Entonces todo ese dinero, ese capital que es multimillonario, que gastamos durante la vida, está dedicado al cuerpo, es decir, a las cosas vanas: alimento, recreación, deporte, medicina, entrenamiento, ropa, suplemento, todo eso es para el cuerpo, sin sumar estudios y libros y todo lo demás. La pregunta es: ¿y qué has invertido en tu espíritu? ¿Tienes un rublo de todo eso que estás invirtiendo o gastando para invertirlo en el espíritu? ¿Tienes parte de ese dinero que dedicas al cuerpo? ¿Por qué no lo dedicas al espíritu? Para alimentar tu espíritu, para fortalecer tu fe, para fortalecer tu conocimiento, tu confianza, para fortalecer tu esperanza, para prepararte para el momento de la muerte. ¿Lo hacemos o no? No. Casi que el 100% de todos nuestros ingresos los invertimos en el cuerpo. Bueno, cuando los invertimos, a veces los malgastamos,
Pero bueno, cuando los invertimos por lo menos le sacamos algún provecho, pero todo se va en el cuerpo. Pero ¿y qué del espíritu? Muy poco y casi nada invertimos en el espíritu, y eso es lo que nos quiere decir Salomón. Si el cuerpo tiene dos partes constitutivas, ¿por qué solo invertimos todo, nos enfocamos solo en una y no en la otra? ¿Eso cómo se llama? Necedad, según Salomón, y vanidad, es decir, rebeldía. Porque yo sé que no solamente tengo cuerpo, yo sé que tengo mente y espíritu y conciencia. ¿Por qué no alimento mi conciencia? ¿Por qué no dedico mi tiempo o parte de mi tiempo para prepararme para morir y para establecer una relación sólida con el Señor? Entonces uno dice, porque estoy ocupado. ¿Recuerdan cuando el Señor llamó a algunos hombres? ¿Recuerdan las excusas que sacaron? Uno dijo, acabo de comprar 2 yuntas de bueyes, que era como comprar 2 carros, 2 camiones para transportar el mercado o el producido de la finca, entonces déjeme que los voy a probar. Y el otro dijo, acabo de casarme y quiero disfrutar mi matrimonio. Y el otro dijo, tengo a mi papá vivo y quiero estar con él hasta que muera, no me separe de él. Todos pusieron excusas relacionadas con ¿qué? Con lo vano, con lo pasajero, con lo efímero y no con lo espiritual. Vanidad de vanidades. Esa es la vanidad que el rey Salomón nos plantea. ¿Qué sentido tiene que malgastemos o nos enfoquemos solo en el cuerpo, siendo que el cuerpo va a la tierra? Y leamos algunos textos. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y uno dice, este énfasis que hace el escritor de Hebreos sobra. Pudiera decir, es necesario que mueran y vayan al juicio. ¿Por qué hace un énfasis un poco redundante diciendo, mueran una sola vez? ¿Cuántas veces muere uno? Muere solo una. Que yo sepa, no tenemos 7 vidas. No ganamos vidas como en los juegos. Solo tenemos una vida y hay que aprovecharla. Pero recuerden que aún en la época del apóstol Pablo, ya se comenzaba a hablar del concepto de la reencarnación. Y ahora con el auge de religiones orientales y paganas, pues hay muchos movimientos muy grandes en el mundo que hacen énfasis sobre la reencarnación. Entonces dicen que nosotros morimos y reencarnamos, morimos, reencarnamos, morimos, reencarnamos, hasta llegar a 999 reencarnaciones. Entonces toda esa teoría pagana pues tranquiliza a la persona porque dice usted puede vivir de cualquier manera ahora y en la próxima vida pues se porta mejor. Si usted se portó mal en esta vida, pues en la otra, si se portó mal, de pronto reencarna en un animal que a usted no le guste. Pero si se porta bien, va a reencarnar en un animal mejor. Y así le hablan a uno y lo engañan. Pero aquí dice, está establecido, es un decreto. Es un asunto jurídico, normativo. Está establecido que todos muramos una sola vez. ¿Existe la reencarnación? No. La Biblia no da pie para la reencarnación, porque está establecido que muramos y vayamos a juicio. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. No quedamos deambulando, no quedamos por ahí en el espacio, en el aire. No, morimos y vamos a un destino, a un lugar específico, ya establecido por Dios y tenemos que enfrentarlo. Entonces es muy importante que notemos todo esto para que evitemos el engaño y la falsedad. Y murió José de edad de 110 años, Génesis 50:26, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, José el hijo de Jacob. Salmo 103:14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Génesis 7:22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todo lo que tiene aliento de vida muere. Los animales mueren y no hay más porque no tienen espíritu inmortal, tienen simplemente vida instintiva. Pero nosotros, los seres humanos que tenemos vida racional, morimos, pero la vida continúa porque somos seres inmortales que tenemos espíritu. No es cierto que somos animales racionales. ¿Sí han escuchado ese concepto? Es muy común hoy en día en los medios de comunicación, es que somos el Homo sapiens sapiens.
Homo sapiens inteligente, es decir, somos un mico con razón, o somos un macaco con sabiduría. Eso es absurdo. La Biblia dice que somos totalmente distintos a los animales. Si fuéramos animales, ahora de hecho quien cree eso pues está negando que tiene alma, y si tiene alma, ¿de dónde la adquirió si no la adquirió del macaco? Porque si el del macaco adquirió toda su contextura o todos sus movimientos, entonces ¿por qué no adquirió el alma? ¿De dónde la adquirió? La Biblia lo que dice es que fuimos creados distintos a los animales. Cuando Dios creó a los animales dijo, produzca la tierra animales, seres vivos según su especie, y fue así. Cuando creó al hombre, dice, y tomó Dios del polvo de la tierra, y creó de la tierra un hombre, y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 7:22 lo dice. Y en Eclesiastés 3:19 dice, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren unos, mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre más que la bestia, porque todo es vanidad. Es decir, en cuanto al designio de la muerte, todos morimos, igualito como los animales. Los macacos mueren y nosotros también tenemos que morir. Ahí somos similares, pero no somos similares al macaco, al caballo, a la bestia, al zorro, al león, a todo animal, porque todo animal muere. ¿En qué nos diferenciamos? En que cuando nosotros morimos, como tenemos alma racional o espíritu de vida, ese espíritu no muere y tiene que ir a dar cuentas. El animal, dicen los científicos, tiene alma. Bueno, pero es instintiva, no es inmortal ni es racional. Y de hecho la Biblia no lo llama alma, lo llama vida, aliento de vida, que no se llama alma, se llama respiración. Un sistema respiratorio pulmonar que le permite tener vida. En el momento en que falle ese sistema pulmonar o respiratorio del animal, muere, inmediatamente muere, pero él no tiene alma, entonces su cuerpo va a la descomposición inmediatamente porque él no trasciende, pero la Biblia dice que el hombre sí. El polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, ¿de dónde vino el cuerpo? Del polvo. ¿De dónde viene el espíritu? De Dios. Cuando morimos, ¿a dónde va el polvo? O el cuerpo a la tierra. ¿Y de dónde va el espíritu? Es decir, cada uno regresa a su lugar de origen. Cada uno regresa al lugar de donde fue originado o donde salió para cumplir el propósito. ¿Por qué el cuerpo va a la tierra? Porque de allá fue tomado. Y porque vuelve a su lugar a rendir cuentas de que cumplió la misión para la cual fue puesto o elegido. ¿Por qué el espíritu va a Dios? Porque de allá vino, Dios lo hizo y Dios lo puso y lo implantó y lo lleva nuevamente allá para que rinda cuentas. Y nos ayuda la Biblia a entender dos cosas acá. Primero, que tenemos dos componentes, que cuando morimos esos dos componentes se separan temporalmente, uno va a la tierra y otro va a Dios. Pero algo que nos quiere enseñar también aquí el rey Salomón es que debiéramos no vivir solo en función de lo material, porque lo material se queda en la tierra, pero lo espiritual va a Dios. Siendo que el espíritu va a Dios, ¿a qué componente de nuestra vida debiéramos dedicarle mayor tiempo y mayor esfuerzo? ¿Por qué? Porque ese espíritu va a encontrarse con Dios. Miren lo interesante, y aquí hay sabiduría en lo que está diciendo el rey Salomón. Y ahí por eso él radiografía la necedad nuestra, porque dice, somos tan torpes que sabiendo que tenemos alma, alimentamos solo el cuerpo, sabiendo que el cuerpo se va a desintegrar y se va para la tumba. ¿Por qué no nos preocupamos por el espíritu? Que ese sí se va para con Dios, que ese sí va a rendir cuentas y que ese sí amerita todo nuestro cuidado y nuestra dedicación, porque ese espíritu va a trascender y tiene que enfrentarse con el Señor. Y nosotros no lo hacemos porque todo lo que hacemos lo hacemos con necedad y con rebeldía. Por eso no nos preocupamos. ¿Qué sitios están llenos en los puentes festivos? ¿Las iglesias? Debieran estar las iglesias llenas en los puentes festivos. ¿Por qué? Porque hay mayor tiempo para venir a la iglesia. Mañana no hay que madrugar a trabajar. Mañana nuestros hijos no van al colegio. Mañana tenemos día libre, pues uno diría, pues mañana es festivo, hoy tengo todo el día para con libertad dedicárselo al Señor.
invertir en mi espíritu, invertir en mi fe, invertir en mi relación con Dios, fortalecer mis lazos de fe y de confianza en el Señor, sin ningún afán y sin ninguna preocupación. Pero miren que nosotros hacemos lo contrario. Estamos prestos a mirar en el calendario y cuando aparece un feriado, ¿qué decimos? No me esperen en la iglesia. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se llama eso? Necedad, torpeza. Pero así lo hacemos. Apenas nos están diciendo, le van a llegar las vacaciones a nuestros hijos o llegan nuestras vacaciones del trabajo, uno no dice, bueno, como tengo un mes de vacaciones, lo voy a consagrar a Dios. O lo voy a consagrar a la iglesia, o lo voy a dedicar a sentarme a leer la Biblia completa en estas vacaciones, o lo voy a dedicar a estudiar conferencias, a consagrarme al Señor, a semanas de dedicación y consagración a mi Señor. Uno que dice, apenas le van llegando las vacaciones, ya uno tiene un pie en el avión, o en el carro, o en la playa. ¿Por qué? Porque uno dice, tengo vacaciones, las tengo que aprovechar. Ahora, no estamos diciendo que es malo viajar o tener vacaciones. Lo que estamos diciendo es que es malo que invirtamos todo en los placeres y las cosas vanas y no invirtamos nuestra vida en las cosas espirituales. Casi no hay nadie que diga, pastor, yo tengo día libre, puedo hacer algo en la iglesia, ¿qué puedo hacer? Pastor, yo tengo una semana de vacaciones, ocúpeme en algo, en alguna cosa, póngame a predicar, enseñar, visitar, a orar, a algo, así sea ayunar. ¿Quién lo hace? Nosotros el día libre ya lo tenemos saturado, la agenda está bien apretadita, eso comienza desde temprano, el festivo, porque no podemos desaprovechar, es el día libre. Ahora, no estamos diciendo que eso sea malo, lo que estamos diciendo es, ¿por qué no con la misma entereza velamos por nuestro espíritu? ¿Por qué no con la misma dedicación y consagración y entusiasmo cuidamos nuestro espíritu? ¿Por qué debiéramos cuidar aún más nuestro espíritu que nuestro cuerpo? Debe ser cuidado los dos, ¿no? Pero ¿por qué un poco más si fuese posible el espíritu? Porque el espíritu va a Dios. Imagínense. ¿El cuerpo con quién se va a encontrar? Con los gusanos. ¿Y el espíritu con quién se va a encontrar? Hágame el favor. ¿Me hago entender? Si este cuerpo tan hermoso que yo tengo, lo estoy cuidando y lo estoy embelleciendo para que se encuentre con los gusanos y tenga un delicioso encuentro con ellos, ¿por qué no cuidar más mi espíritu que tiene que encontrarse el mismo día de la muerte con Dios? ¿Sí notan la distinción? Yo quiero que nosotros reaccionemos, amados hermanos, porque si no reaccionamos con el envejecimiento que nos aproxima la muerte, si no reaccionamos con el paso decisivo de la muerte que nos va a llegar, pues reaccionemos entendiendo que cuando muramos no hay reversa, no hay reencarnación, no hay oportunidad y el cuerpo va a la tierra y el espíritu va a Dios. ¿Qué va a pasar con ese espíritu que se encuentra con Dios? ¿Cómo se va a presentar delante de Dios? Desnutrido, raquítico, sucio, imperfecto. ¿O va a estar ese espíritu limpio y esa alma presentable para el encuentro con el Señor? Si nosotros tenemos una fiesta hoy o una reunión muy importante, llevaríamos semanas cuidando nuestra presentación, ¿cierto? ¿Cómo vamos a ir vestidos? ¿Cómo vamos a prepararnos para ese encuentro con esa persona o esa reunión o esa fiesta o ese grado? Porque nosotros queremos estar de la mejor manera. Pero la pregunta es, ¿de la misma manera nos preparamos para el encuentro con el Señor? Cuidamos todos los días cómo está nuestra alma, nuestra mente, nuestra conciencia, porque posiblemente hoy es el último día que tengo de estar vivo. Posiblemente mi conciencia hoy, Dios la llama, mi alma sale del cuerpo y va a rendir cuentas. Hechos 17:25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Dios es el que nos da vida, como esa vida nos la da Dios, vuelve a Dios. Ahora, ¿por qué va a Dios? Y miren que aquí hay un principio para el no al aborto y no al asesinato y no a la eutanasia, ni ningún tipo de muerte por técnicas mecánicas o fuera de la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque la vida la da Dios. Dice aquí en este texto, ¿quién es el que da vida y aliento a todos los hombres? Entonces, ¿quién tiene derecho a quitar la vida? Yo no puedo decidir sobre la vida de una tercera persona porque yo no le di vida.
Si yo le hubiera dado, se la podría quitar. Yo no puedo decidir sobre mi vida porque esa vida no me la di yo mismo. Hoy que está de moda el suicidio, ¿no? Que dicen que es una razón válida y que es una salida pues loable, de hecho valiente el que se quita la vida. Eso dicen muchos hoy en día, ¿no? La Biblia dice no, tú no puedes quitarte lo que no te corresponde, tú no puedes atentar contra lo que no es tuyo, la vida no es tuya, no te pertenece, como no es tuya no puedes quitarla, debes dejar que Dios la quite en su tiempo y para su propio propósito. Salmo 104:29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejas de ser y vuelven al polvo. ¿Quién es el que puede hacer eso? Dios. Salmo 103, Dios es el que quita la vida y hace que vayamos al polvo. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y Salmo 146:4, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Y eso lo ha corroborado la ciencia médica. La ciencia médica ha corroborado que minutos después, segundos después de una persona separarse su alma del cuerpo, inmediatamente ya está totalmente inerte y no tiene vida. Y como dice aquí, perecen todos sus pensamientos. Usted puede tener los mejores pensamientos. Usted puede querer transformar el mundo con sus planes y sueños y deseos. Pero si hoy muere, ¿qué muere también con usted? Sus planes, sus sueños, sus propósitos, su buen corazón, sus buenos deseos, y no queda nada y vamos a rendir cuenta. Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Miren lo interesante de este texto que lo escribió Job. Job fue otro científico en la Biblia. Está considerado uno de los hombres antiguos científicos antes que Salomón. Recuerden que Job era un hombre muy importante, de los más ricos y más académicos en la época en la que él vivió, de los más importantes. Y mire la conclusión que saca Job, ciertamente, esto no es teoría, no es ideología, es ley, es norma, espíritu hay en el hombre. ¿Quién le dio espíritu? ¿El macaco? ¿De dónde tienes tu alma y espíritu? ¿Y de dónde tienes sentido de trascendencia? ¿De quién? ¿De quién lo heredaste? ¿Quién te lo dio? ¿A quién le pertenece? Bueno, el alma que tienes, Dios te la dio. Y no le pertenece a usted, sino que le pertenece a Dios. Pudiéramos decir que Dios nos prestó ese espíritu y nos prestó ese cuerpo, pero tenemos que ir a rendir cuentas. Cuando a uno le prestan algo, uno tiene que devolver lo que le prestaron y tiene que rendir cuentas y decir, gracias, mire, esto fue lo que me prestó, aquí se lo entrego en buen estado. Si no lo puede entregar en buen estado, pues tiene que uno hacerse responsable del daño, de lo que no hizo bien. Aquí dice, espíritu hay en el hombre. Y si el hombre puede entender, ¿es por qué? Porque Dios le dio soplo de vida. Ahora, el hombre necio entiende otras cosas. Pero él, ¿por qué entiende lo equivocado? Porque también Dios le dio vida. Y él, debiendo entender lo correcto, entiende lo equivocado. Entonces somos inmortales. Zacarías 12:1, profecía de palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, Jehová que forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién creó el espíritu nuestro? Dios. ¿Cuándo lo creó? Recuerden que hay una discusión, aquí está la respuesta. Dentro del vientre pone o implanta o forma el espíritu. Se cree que en la fecundación se da eso, porque a las primeras semanas del embarazo el niño ya tiene vida, no solamente tiene tejidos, tiene vida. Incluso está comprobado que en las primeras semanas de embarazo, en las primeras 4 o 5, el niño siente dolor o el bebé siente dolor. Si siente dolor es porque tiene reflejos y tiene conciencia. En las primeras semanas ya comienza su corazón a palpitar, comienza a moverse. Luego en las siguientes semanas ya comienza incluso a reírse. Dicen que tiene recuerdos, está demostrado científicamente que los niños tienen memoria en el vientre. Si tienen memoria, tienen recuerdos, tienen sentidos, tienen movimientos, tienen corazón funcionando y latiendo, ¿qué tienen? Espíritu, tienen vida, tienen respiración
y tienen vida humana. Y la vida humana es diferente a la vida animal, porque la vida animal es instintiva, es simplemente pulmonar o branquial. La vida humana es espiritual, que es totalmente distinta. Entonces es muy importante porque dice, Dios forma el espíritu dentro de él y hay que dar cuentas. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Mire, ¿quién es el que sabe lo que usted sabe? Dios, pero dentro de usted, ¿quién lo sabe? Su propio espíritu. ¿Por qué el ser humano dice, me siento muy insatisfecho? ¿Dónde radica la satisfacción? ¿En el cuerpo o en el espíritu? ¿Por qué la persona dice, yo no le encuentro sentido a la vida? ¿Cuerpo o espíritu? Es que yo no le encuentro el propósito a mi vida. ¿Cuerpo o espíritu? Es que yo quiero trascender en la vida. ¿Cuerpo o espíritu? Es decir, el hombre sí sabe que tiene espíritu. Porque él quiere trascender, quiere buscar sentido, quiere buscar significado, quiere buscar propósito. Y todo eso se encuentra en la conciencia. Porque ¿no han escuchado hoy que una de las mayores búsquedas de la sociedad contemporánea es la dignidad humana? Ahora, ¿por qué la gente lucha por la famosa dignidad? Porque tiene conciencia. ¿Ustedes han visto un desfile de perros luchando por su dignidad? ¿O un desfile de gatos luchando por su dignidad? ¿O qué tal los pollos que los van a sacrificar, que hagan una protesta y digan, no nos dejamos llevar al asadero, reclamamos el derecho a la vida y derecho a la dignidad? ¿Lo han visto? ¿O algún día lo veremos? No lo veremos. O las vacas que están llevando en esos camiones que las van a sacrificar al matadero, que digan, nos resistimos a ir a la muerte, protesta, protesta, protesta. Derecho a la vida, derecho al buen trato. ¿No? Las vacas se dejan sacrificar, los pollos se dejan sacrificar, los cerdos también, los animales se dejan usar y guiar por los guías de ellos, porque los animales no tienen espíritu, tienen instintos, tienen vida respiratoria o vida pulmonar, pero no tienen instintos. ¿Por qué el ser humano reclama dignidad? Porque tiene espíritu. Él lo hace no porque tiene cuerpo, lo hace porque tiene espíritu. Cuando él dice, yo tengo derecho al buen nombre, yo tengo derecho a que me respeten, yo tengo derecho a que me protejan, lo que está diciendo es yo tengo espíritu. ¿Sí se da cuenta lo que él está confesando detrás de eso? Y si tiene espíritu, entonces ¿por qué no lo cuida? Esa sería la contrapregunta. Si usted reclama derechos, trascendencia, dignidad, bienestar, sentido, propósito y significado, eso usted lo que está diciendo es que tiene espíritu. Y si tiene espíritu, ¿por qué no limpia su espíritu y se prepara para morir? Pero el hombre dice, no, yo quiero espíritu, quiero reclamar todo eso, pero dárselo a mi cuerpo. Job capítulo 14, versículo 14 dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Eso lo escribe Job. Y lo que Job está reconociendo antiguamente, porque fue un escritor antiguo, es que hay resurrección. Y uno dice, ¿para qué hay resurrección? No hay reencarnación, hay resurrección. El mismo cuerpo, el mismo espíritu vuelven y se unen. No es que uno reencarna en cuerpo ajeno, como dicen muchos. No, uno vuelve a resucitar con el mismo cuerpo y con el mismo espíritu, porque el cuerpo simplemente fue a la tierra y el espíritu fue a Dios. ¿Qué va a suceder en la resurrección? En la resurrección, ¿qué sucede? Ese cuerpo se levanta, dice la Biblia, se levanta de las tumbas o del mar o donde murió, se levanta y el espíritu que fue a Dios regresa y se da la glorificación o la resurrección, que ese sí es un concepto bíblico y es un concepto correcto en el diseño de Dios. Job desde la antigüedad dice, si el hombre muere, ¿vuelve a vivir? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice sí, y Job dice, yo sé que va a revivir hasta que venga la liberación, que él llama así la resurrección. Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas ellos dijeron, o nosotros dijimos, ¿en qué nos hemos de volver? Miren las tres noticias importantes.
El cuerpo va a la tierra, se desintegra. Entra en reposo. No se termina. La vida tiene una estación. Llega a la estación y se queda ahí temporalmente. El espíritu va a Dios porque es inmortal. El cuerpo en reposo, el espíritu inmortal aguardando cuenta. Luego viene la resurrección, se une el cuerpo y el espíritu y se presentan a Dios. Ahora uno dice, maravilloso esa parte, sin el pedacito de tener que ir a rendir cuentas. Porque si uno puede volver a resucitar y seguir viviendo, pues chévere. Uno completa los planes que dejó inconclusos. Las tareas que no terminó las vuelve y las completa. Pero la Biblia dice, no, cuando usted resucite, no resucita para completar tareas. No está para el continuará de sus planes, de sus proyectos. Ya el cuerpo cumplió su parte en la tierra. Ahora estamos en la vida más allá del sol. La esfera es distinta y usted resucita para rendir cuentas a Dios. Y esa parte se pone cuesta arriba, porque lo que dice Apocalipsis es, los muertos mueren, pero las obras continúan. Es decir, nuestras obras están en espera de juicio, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo a rendir cuentas de todo lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Y ahí sí hay entendimiento de por qué o cómo explicar o entender el concepto de la justicia. Muchos de nosotros hemos dicho, esa persona se murió sin rendir cuentas a la justicia. O esa persona vivió perdidamente, hizo muchas cosas malas y pasó bien. Nadie lo juzgó. Pasó con gloria en esta tierra. Pero la Biblia dice, pero espérese porque él va a tener que resucitar. Y las obras de los hombres continúan. Hay un registro de obras y esas obras continúan, pero continúan no para ser honradas, sino continúan para ser juzgadas. Amados hermanos, ¿cuál es el sentido de que el cuerpo esté en reposo? El juicio final. ¿Cuál es el sentido de que el alma sea inmortal? El juicio final. ¿Cuál es el propósito de la resurrección? El juicio final. Y ese juicio le da sentido a todas estas cosas. Primera de Corintios 15, 51 al 54 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el rey Salomón, lo dijo Jesucristo, lo dijo Pedro, lo dijo Job en la antigüedad. Lo está diciendo aquí entre líneas Salomón. Es decir, todos los escritores de la Biblia están de acuerdo, hay resurrección. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible, es decir, el cuerpo, la materia, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, es decir, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, es decir, glorificación, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, es decir, resurrección, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Vamos a resucitar, esa es una muy buena noticia. De hecho, nosotros lo predicamos constantemente en el Evangelio, porque recordamos que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero si usted y yo no resucitamos, vana es la justicia. Porque ¿qué sentido tiene que haya justicia si todo se acaba con la muerte? Recuerden que la justicia es eterna y el juez es eterno. Y nosotros, para poder hacer justicia al juez y al juicio eterno, tenemos que ser inmortales. Porque si todo se acaba con la muerte, entonces ¿cómo se hace justicia eterna en un espacio tan corto de 50, 70 u 80 años de vida? ¿Sí me hago entender? ¿Usted a quién ha ofendido? A un Dios eterno. ¿Qué código ha violado? Una ley eterna. ¿A qué juez tiene que enfrentarse? A un juez eterno. Entonces, ¿qué tiene que tener usted para poder responder a esas dimensiones eternas del juicio y de la justicia? Pues alma. Porque si usted tuviera alma de macaco, pues se va al polvo y se desintegra y se acabó. Pero como usted tiene un espíritu que Dios se lo dio, donde está grabada la ley de Dios y donde está grabado que hay que rendir cuentas al Dios justo,
entonces somos inmortales. Entonces la resurrección de Cristo es una gran victoria, pero es una gran victoria para Cristo porque vence la muerte, pero es una gran victoria a favor de la justicia de Dios. ¿Qué tal que Cristo no hubiera resucitado? Pues no habría justicia eterna, no habría inmortalidad. Pero como Cristo resucitó, tenemos que rendir cuentas. Y esa es una muy buena noticia, porque tenemos que enfrentarnos. Por eso el texto dice, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero concluye diciendo vanidad de vanidad, si uno dice, ¿por qué? Porque recuerden que Salomón básicamente le está hablando a jóvenes incrédulos y a jóvenes necios y a jóvenes que estaban totalmente enfocados en esta vida, ¿sí? En placeres, apariencias, lujos, bienestar. Y entonces como estaban enfocados en esta vida, les dice, ustedes también van a morir y también tienen espíritu y va a Dios. Pero es una vanidad o es un desperdicio que usted malgaste su vida cuidando solo de las cosas temporales y no velando por las cosas eternas. Amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Su cuerpo está hermoso y bonito, rozagante, fuerte, robusto, pero ¿cómo está su espíritu? ¿Cómo están sus hijos? Nuestros hijos los cuidamos, los llevamos al médico, los vacunamos, medicinas, suplementos, ejercicios, terapia, todo lo que nos recomienden hacemos para que estén bien. Y eso está bien. La pregunta es, ¿está el espíritu de nuestros hijos tan bueno como está su cuerpo? ¿Está el corazón de nuestros hijos tan robusto y tan fuerte y tan activo como está su cuerpo? ¿Está su mente tan limpia y tan diáfana como está su cuerpo? Y yo creo que la respuesta es no. Y para eso necesitamos el Evangelio. Porque no hay una tienda, yo les digo a mis hijos, ¿han visto una tienda, un negocio, un centro comercial donde vendan esperanza? Me dicen y compramos. O donde vendan satisfacción, o donde vendan perdón, o donde vendan satisfacción. Vamos y compramos. Pero no, hay tiendas para comprar ropa, comida y lujos. Pero el único lugar donde podemos comprar sin dinero todo lo que necesitamos para la eternidad es en Cristo, en la palabra de Dios. Por eso cuando venimos a la iglesia, lo que venimos es a comprar lo que necesitamos. Venimos a comprar todo lo que necesitamos esta semana para vivir. Y no necesitamos ni papas, ni yuca, ni cereales. ¿Qué necesitamos esta semana para vivir? Esperanza, fe, amor, perdón, justicia, fuerza, vigor, esperanza, confianza, paciencia, sentido, propósito, confianza. Todo eso son los ingredientes que necesitamos para vivir bien. Si no los tenemos, esta semana fracasamos. ¿Y dónde los encontramos? ¿En la playa? ¿En la ciudad mecánica? ¿En el centro comercial? ¿O quedándonos en la casa? Solo los encontramos a los pies de Jesucristo. Jesús dijo a través del profeta Isaías, vengan a mí, compren sin dinero. ¿Recuerdan? Compren vino y leche para que estén bien y tengan la dieta adecuada para poder vivir. Es una gran necedad, queridos hermanos, pretender alimentar nuestro cuerpo y no alimentar nuestro espíritu. Es una gran torpeza porque nuestro cuerpo se va a la tierra, pero nuestro espíritu va a Dios. Si vamos a cuidar, cuidemos todo nuestro ser. Y si vamos a dedicarle mayor atención, dediquémosle mayor atención a nuestro espíritu, porque nuestro espíritu va a dar cuentas a Dios. Que el Señor nos ayude. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y terminamos con una oración, que es la oración que nos vamos a memorizar. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esa es la oración. Oren esa oración todos los días a nuestro Dios. Dígale, Señor, enséñame hoy a aprovechar este día para que Él traiga sabiduría, sume sabiduría a mi cuenta, para que sume crecimiento y firmeza espiritual a mi cuenta. Puede que el bolsillo o el dinero en el bolsillo aumente, o puede que las propiedades aumenten, o puede que el conocimiento aumente, pero si no aumenta la sabiduría, si me aumenta el dinero, pues vivo mejor y tengo bienestar. Pero no es importante que aumente el dinero ni la salud. Es importante que aumente la sabiduría.
De hecho, la salud se deteriora, el cuerpo se deteriora, la producción se deteriora. ¿Qué es lo que no se puede deteriorar en un creyente? La fuente de la vida. Esa no se puede deteriorar, esa no puede estar escasa, no puede estar una porción pequeña, tiene que estar rebosando nuestra fuente de gozo, de gratitud, de sabiduría, de esperanza, que es la dieta del cristiano. Adiós vanidad. Enfoquémonos en lo correcto, amados hermanos, que es vivir para Dios, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué sentido tiene tener salud si no vivimos para Dios? ¿Qué sentido tiene tener muchos años de vida si vivimos de espaldas al Creador? ¿Qué sentido tiene tener bienestar, dinero y riquezas si lo malgastamos en cosas vanas y ofendemos a nuestro Dios? Que el Señor nos dé sabiduría y que aumente esa fuente de recursos que Dios nos da para poder vivir en temor y en obediencia. Porque si vivimos conforme a la carne morimos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nuevamente nos recuerdas cuán vanidosos somos, viviendo en función de cosas tan efímeras y que no van a trascender, y viviendo generalmente de espaldas a ti, a quien tenemos que dar cuentas, malgastando nuestra vida, nuestros talentos y nuestros recursos en las cosas de este mundo, haciendo grandes pagos para cosas que no tienen sentido. Pero a veces nos duele invertir un peso en tu obra. A veces nos duele invertir un centavo en tu reino. A veces lo hacemos con gran esfuerzo y a veces con gran sentimiento de culpa porque quisiéramos no haberlo hecho. Pero en el mundo, en los placeres, en nuestros antojos, pasamos la tarjeta con facilidad, malgastamos con facilidad. Pero ¿y tu reino? ¿Y tu iglesia? ¿Y el crecimiento espiritual y la fe? ¿Por qué malgastar nuestra vida alimentando las cosas temporales y no preparándonos para la eternidad? Ayúdanos, Señor, te pedimos que nos perdones y rogamos a Jesucristo que nos auxilie, rogamos al Espíritu Santo que nos auxilie, que nos dé conciencia de nuestra necedad y torpeza, porque a nuestros hijos les buscamos el mejor colegio, los mejores cursos, les pagamos profesores, les pagamos refuerzos, todo lo que sea necesario, pero a veces no les compramos una Biblia, a veces no los llevamos a la iglesia, a veces no hacemos un devocional con ellos diario, a veces no les damos ejemplo de vida, malgastamos el dinero en las cosas que no aprovechan y malgastamos nuestra vida en lugar de invertirla en tu reino. Por eso la iglesia está desolada, por eso muchas veces la iglesia está vacía, por eso muchas veces los pocos que venimos rogando terminar rápido para irnos. ¿Irnos a qué? A seguir malgastando la vida. Porque nos parece mucho invertir 2 horas en la iglesia, nos parece mucho 2 o 3 horas, es como pérdida de tiempo porque tengo negocios, tengo dinero que ganar, tengo proyectos que ejecutar. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pronto tú nos llamas y nos dices, ven a rendir cuentas, y no estamos preparados. Ayúdanos, Señor, a saber que si nos regalas un día más, o una semana, o un año, o 10, o 20, o 40 más, que los usemos para prepararnos para el encuentro contigo, para vivir para ti, para invertirlos para ti, y no para nosotros, porque lo que invertimos para nosotros nos da un sentimiento altruista, pero no trasciende. Lo que invertimos para ti, tú lo honras y tú lo recompensas en gran manera. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.